Hola jóvenes, esta semana seguiremos derivando funciones y conoceremos un par de reglas nuevas que tienen que ver con los teoremas de derivación. Recordemos también que es sumamente importante que si es posible reescribir la función de modo que te quede una especie de función polinomial, eso es lo más ideal, porque con esa nueva expresión, al reescribir nosotros la función, podemos utilizar reglas de derivación fáciles como x a la n o la derivada de una constante. Recuerda que las leyes de los exponentes y los radicales son básicas, entonces estas leyes de algún modo pues nos facilitan nuestro trabajo. Sin embargo, es importante mencionarte que no siempre vamos a poder reescribir las funciones, porque pues algunas funciones, como por ejemplo las racionales, no son tan fáciles de simplificar en ocasiones, y en el caso de las funciones que se multiplican, a veces podemos hacer la simplificación multiplicando cada uno de los términos de nuestra función que se multiplica y encontrar una función polinomial. Pero en este caso, pues no lo vamos a trabajar en ese sentido, sino que vamos a aplicar en esta semana una regla que implica la multiplicación de funciones y una regla que implica la división de funciones. Entonces, vamos a comenzar con la primera regla, que tiene que ver con la multiplicación de funciones. Esta regla tú la tienes ahí anotada en los teoremas, en los 12 teoremas que vimos en la semana pasada. Y bueno, si tú sigues esta regla de derivación, seguramente no tendrás ningún problema en encontrar las derivadas de funciones que se multiplican. Observa, quiero derivar respecto de la variable x, u y v. Te preguntarás quién es u y quién es v. Pues estas dos letras corresponden a dos funciones, y si observas la expresión que tengo aquí, tanto la función u como la función v se están multiplicando. Si yo logro identificar a u y a v, entonces la derivada de esa función será lo siguiente. Vas a escribir a u tal cual como está, entre paréntesis, y vas a multiplicarla por la derivada de la función v, más vas a escribir entre paréntesis a la función v y entre paréntesis vas a multiplicarla por la derivada de la función u. Estos pasos que tenemos aquí son exactamente los mismos que te acabo de mencionar. Y te repito, si logras entender esta parte de la regla de derivación de una multiplicación de funciones, no vas a tener ningún problema, porque al final de cuentas lo único que vas a hacer, ya que hayas pues escrito las derivadas como se muestran aquí en la función, lo único que tendrás que hacer es simplificar pues la expresión aplicando pues algunas propiedades algebraicas de sumar términos semejantes, restar términos semejantes, etcétera, y con eso vas a poder obtener la derivada de funciones que se multiplican. Y bueno, vamos a pasar directamente a los ejemplos. Los primeros ejemplos que tenemos corresponden a funciones de derivadas que se están multiplicando. Entonces, observa que la función original que yo tengo aquí es el producto de dos funciones. La primera función es 2x a la cuarta menos 1 por la segunda función 5x al cubo más 6x. Entonces, aquí en esta parte te estoy colocando la regla de derivación y te preguntarás, ¿por qué estoy colocando esta regla? Muy sencillo, estoy colocando esta regla porque me doy cuenta que la función que yo tengo que derivar es una función que se está multiplicando. Y lo primero que tenemos que hacer en este tipo de funciones es definir quién es u y quién es v. Por lo tanto, yo voy a identificar a u como la primera función y a v como la otra función. Entonces, ya que yo identifiqué a u y a v, ten en cuenta que u y v siempre van a seguir ese orden. La primera función es u y la segunda función es v. Entonces, ahora vamos a seguir la regla de derivación. ¿Qué me dice la regla de derivación? Escribe a u tal cual como está entre paréntesis. Aquí estoy escribiendo a u tal cual como está entre paréntesis. Y la vas a multiplicar por la derivada de la función v.
estoy colocando el símbolo de derivación que indica que voy a derivar a la función 5x al cubo más 6x. Más, escribe un signo positivo, aquí lo tenemos. Escribe la función v tal cual como está. Observa que estoy escribiendo la función v 5x al cubo más 6x tal cual como está. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de la función u. Entonces quiere decir que voy a derivar a la función u. Ahora, esto que está aquí es el paso más importante porque es el planteamiento que te va a permitir encontrar la derivada de la función. Entonces, ¿qué continúa en este procedimiento? Muy sencillo, vas a tener que derivar lo que se tenga que derivar. Observa que la función u la estoy bajando exactamente igual y la estoy multiplicando por la derivada de esta función. Aquí estoy aplicando reglas de derivación que ya conocemos, que son prácticamente x a la n. En este caso vas a multiplicar exponente por coeficiente, 3 por 5 son 15, la variable se queda igual y ¿qué le hago al exponente? Le resto 1, más la derivada de 6x. 6 es una constante y la derivada de x es 1, 6 por 1, 6. Observa que de manera directa ya estoy derivando a la función que tenía en el planteamiento de nuestra regla de derivación. Más, nuevamente bajo la función v tal cual como está, no le estoy haciendo nada y la voy a multiplicar por la derivada de esta función. Nuevamente, observa que tengo un x a la n, por lo tanto, la regla de derivación dice que voy a multiplicar el exponente por el coeficiente. 4 por 2 son 8, la variable se queda igual y ¿qué le pasa al exponente? Le resto 1. 4 menos 1 es 3. Menos la derivada de 1. Como 1 es una constante, la derivada de cualquier constante es 0. Quiere decir que esta expresión que tengo aquí es la derivada de la función. Sin embargo, esto que tengo aquí lo podemos simplificar. Y lo que estamos haciendo para poder simplificar la expresión es multiplicar término a término. Cuando tú multiplicas término a término, te vas a dar cuenta que te vas a deshacer de los signos de agrupación y te va a quedar pues una expresión desarrollada. Ahora, lo que te toca hacer es verificar qué cosas puedes simplificar. Entonces, es el turno de simplificar utilizando términos semejantes. Cuando tú simplificas y reduces la expresión, lo que tú vas a obtener es la derivada de una función que se está multiplicando. Ahora, seguramente te preguntarás, ¿esta función original que yo tengo aquí la puedo escribir o reescribir como un polinomio? Claro que sí, porque puedes multiplicar término a término y simplificarlo. Sin embargo, aquí me interesa que veas cómo es que se aplica la regla del producto para derivar funciones que precisamente se están multiplicando. Ejemplo número 2. Nuevamente observa que tengo la función f de x igual a menos x a la menos 1 menos x por x a la menos 2. Siempre que tú vayas a empezar a derivar, fíjate qué operación matemática se están haciendo estas funciones. En este caso, yo me doy cuenta que estas funciones representan una multiplicación. Por lo tanto, para poder derivar esta función que se está multiplicando, voy a poder aplicar esta regla de derivación, donde tengo que identificar a u y a v. Y seguir la regla de derivación para poder encontrar a la derivada precisamente de esta función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar a u y a v, que son las funciones que se están multiplicando. Entonces, aquí yo ya te estoy colocando que la función u va a ser la primera función que nosotros tenemos escrito pues en el orden de la función original. Y la función v será pues el resto. Ahora, como yo ya identifiqué que la primera parte de la función que se está multiplicando es u y la segunda parte es v, ahora sí voy a empezar a plantear lo que me dice la regla de derivación. ¿Qué me dice la regla? Voy a escribir a u tal cual como está. La voy a multiplicar por la derivada de v, más
escribo a v tal cual como está y la voy a multiplicar por la derivada de u. Observa que cada una de las funciones que estoy colocando aquí las estoy poniendo entre paréntesis porque se van a multiplicar al final. Ahora voy a aplicar las derivadas correspondientes. U se queda igual y voy a derivar a la función x a la menos 2. Nuevamente tengo un x a la n. Y la regla dice que voy a multiplicar el exponente por el coeficiente, que en este caso es 1. Menos 2 por 1, menos 2. La variable se queda igual y ¿qué le hacemos al exponente? Le restamos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Más, bajo a v tal cual como está porque no le estoy haciendo nada y la voy a multiplicar por la derivada de la función u. Y observa que lo que tenemos aquí es nuevamente la regla x a la n, donde voy a multiplicar exponente por coeficiente. Menos 1 por este menos 1 que tengo aquí implícito, menos por menos es más 1. La variable se queda igual y ¿qué le hago al exponente? Le restamos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Menos la derivada de x. Y vamos a aplicar uno de los teoremas que vimos la semana pasada, donde la derivada de x es 1. Y esto que tenemos aquí corresponde a la derivada de la función. Sin embargo, todavía podemos hacer la simplificación, es decir, aplicando los productos correspondientes. Voy a multiplicar término a término. Cuando yo multiplico término a término, lo que me va a quedar será la siguiente expresión. Recuerda, aquí en estas multiplicaciones estamos aplicando también leyes de los exponentes. Cuando tú tienes bases iguales que se multiplican, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Por esta razón, menos x a la menos 1 por menos 2x a la menos 3, menos por menos es más, 2 por 1 es 2, la variable la dejo igual y en los exponentes voy a tener menos 1 menos 3 menos 4. Y la lógica es exactamente la misma para las otras multiplicaciones que estamos haciendo. Posteriormente, lo que haremos será simplificar la expresión sumando términos semejantes. Ahora, cuando yo hago la simplificación, obtengo esto que te estoy señalando. Sin embargo, si tú observas, en nuestras variables tenemos exponentes negativos. Y tú ya sabes que podemos aplicar una de las propiedades de los exponentes negativos para convertirlos a positivos. Es por eso que mi resultado final me queda 3 sobre x a la cuarta más 1 sobre x a la 2. Y al final de cuentas, ese resultado corresponde a la derivada de esa función respecto de la variable x. Ahora, ahí en tu material tú tienes una nota importante. Y esta nota sí la quiero comentar porque es fundamental que reconozca que las reglas de derivación que utilizamos la semana pasada las seguimos utilizando aquí. X a la n, la derivada de x, la derivada de una constante, van a ser operaciones básicas que necesitamos recordar para poder resolver derivadas que en este caso de funciones que se están multiplicando. Ahora vamos a trabajar con funciones racionales, es decir, funciones que se están dividiendo. Recuerda que a veces no es posible simplificar la función aplicando pues por ahí alguna ley de exponente o radical. Cuando no es posible reescribir una función a nuestra conveniencia, entonces vamos a trabajar pues con las fórmulas o los teoremas de derivación. Y en este caso vamos a trabajar de modo particular cuando tenemos funciones que se dividen. En este tipo de funciones lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a u y a v. U y v van a representar pues diferentes funciones y si yo tengo algo parecido y quiero derivar una función que se divide, una función racional, vamos a aplicar esta regla de derivación. Esta regla de derivación me dice que vas a escribir a la función v tal cual como está y entre paréntesis y la vas a multiplicar por la derivada de la función u. Vas a escribir un signo negativo y vas a escribir entre paréntesis a la función u y esa función la vas a multiplicar por la derivada de la función v.
Y cuando tú hayas escrito todo eso, lo vas a dividir entre la función v elevada al cuadrado. Posteriormente vas a hacer algunas operaciones para simplificar y vas a poder calcular el valor de la derivada de una función racional. Ahora, nuevamente te repito, si tú logras entender qué te está diciendo esta parte de aquí, seguramente no vas a tener ningún inconveniente en encontrar las derivadas de funciones racionales. Ahora, vamos a trabajar unos ejercicios muy sencillos para que veas cómo es que aplica esta regla de derivación. Tenemos el primer ejercicio donde la función es x más 2 entre 3x menos 1. Notarás que es una función que es imposible simplificar utilizando propiedades algebraicas. Como no se puede simplificar, entonces la función va a quedar escrita en ese sentido. Y si yo quiero encontrar la derivada de esa función, forzosamente necesito aplicar esta regla de derivación. Entonces, primero tenemos que identificar a u y tenemos que identificar a v. La función u, en este caso, va a representar siempre la función que tenemos en el numerador. Y la función v será la función que siempre tendremos en el denominador. Entonces, ya que identificamos a la función u y a la función v, vamos a escribir lo que nos está diciendo la regla de derivación. ¿Qué me dice la regla? Escribe a la función v tal cual como está. Nota que le estamos escribiendo entre paréntesis. Y vas a multiplicarla por la derivada de la función u. Vas a escribir un signo negativo, vas a escribir a la función u tal cual como está, y la vas a multiplicar por la derivada de la función v. Ya que hayas escrito todo lo de arriba, todo lo del numerador lo vas a dividir entre la función v elevada al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer será derivar, lo que nos hace falta derivar. V la bajo igual y lo voy a multiplicar por la derivada de la función u. Aquí nuevamente entran reglas que trabajamos en clases anteriores. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0 por ser una constante y ya no lo colocamos. Bajo la función u, tal cual como está, y la voy a multiplicar por la derivada de la función v. La derivada de 3x, 3 es una constante, derivo a x que es 1, 3 por 1 es 3, y la derivada de menos 1 al ser una constante es 0, entre v al cuadrado. Ahora, en la parte del numerador nos conviene empezar a simplificar. Voy a multiplicar término a término. Una cosa en la que sí tienes que tener muchísimo cuidado es en este signo negativo. Observa que lo que yo estoy haciendo es multiplicar término a término. 3 por x, 3x, 3 por 2 es 6. Sin embargo, observa que no he quitado el paréntesis. ¿Por qué razón no he quitado el paréntesis? Porque le antecede un signo negativo. Recordarás que ese signo negativo lo que hace es que va a multiplicar a los términos que tengo justamente en este paréntesis. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque ahí nos podemos equivocar. Entonces, cuando este negativo multiplica los términos que tengo en el paréntesis, me queda menos 3x menos 6. Y lo que tenemos que hacer ahora es reducir términos semejantes. Podrás darte cuenta que 3x y menos 3x se hacen 0 y únicamente me queda menos 1 menos 6, que es menos 7, entre v al cuadrado. Ahora, te preguntarás, ¿me conviene desarrollar este binomio al cuadrado? No, no trabajes de más, déjalo expresado en ese sentido. Ahora, como ya no podemos simplificar nada más en esta expresión, pues quiere decir que esto que acabamos de obtener corresponde precisamente a la derivada de la función racional que tenemos originalmente en el problema. Nota que para poder llegar a este resultado lo que hicimos fue identificar que tengo una función racional y seguir lo que me dice la regla de derivación para poder encontrar la derivada de la función que tengo en el planteamiento del problema. Ejemplo número 2.
Observa nuevamente que tengo la función h y esa función h es una función racional que no podemos simplificar. Lo que nosotros tenemos aquí es que vamos a derivar a una función racional y vamos a seguir los pasos de la regla de derivación precisamente para una función que se está dividiendo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a u e identificar a v. Recordemos que u siempre va a ser la función del numerador y v siempre va a ser la función del denominador. Cuando yo ya identifiqué a u y a v, sigo los pasitos que me dice la regla para poder encontrar a la derivada de esa función. Entonces, escribo a v tal cual como está y la voy a multiplicar por la derivada de u y lo expreso aquí. Escribo un signo negativo. Escribo a la función u tal cual como está y la voy a multiplicar por la derivada de la función v. Y todo esto entre la función v al cuadrado. Por eso tengo x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora lo que sigue será derivar lo que necesitamos derivar. Bajo la función v tal cual como está y la voy a multiplicar por la derivada de la función u. Nota que en esta función tenemos o tendríamos que aplicar la regla x a la n. Multiplico exponente por coeficiente, 3 por 5 es 15, la variable la dejamos igual y al exponente le restamos 1. Por eso me queda x al cuadrado. Menos, nuevamente aplicamos la misma regla, exponente por coeficiente, 2 por menos 3 es menos 6, la variable la dejo igual y le resto 1 al exponente, por eso me queda menos 6x a la 1. Menos, bajo la función u tal cual como está y la voy a multiplicar por la derivada de la función v. La derivada de x es 1 y la derivada de cualquier constante es 0. Y todo entre la función v al cuadrado. Ahora toca el turno de simplificar el numerador. Recuerda que para poder simplificar el numerador tienes que multiplicar término a término y tendrás que aplicar propiedades de los exponentes para verificar cuál es el resultado que te queda. Recuerda que cuando multiplicas bases iguales, los exponentes se suman. Ahora, en la primera parte pues no tenemos ningún inconveniente. Pero observa que cuando yo multiplico el 1 por estos términos de la función, pues me queda prácticamente lo mismo. Sin embargo, nuevamente observa que no he eliminado los paréntesis. ¿Por qué razón? Porque hay un signo negativo que afectará a los términos que tenemos precisamente dentro de ese paréntesis. Cuando yo me deshago de estos signos de agrupación, de estos paréntesis, el resultado que me va a quedar es menos 5x al cubo más 3x al cuadrado. Ya que simplifiqué toda la parte del numerador, ahora sí toca reducir sumando términos semejantes. Recuerda que los términos semejantes van a ser aquellos términos que tienen bases y exponentes exactamente iguales y se van a sumar o restar dependiendo pues de los signos que ellos tengan. Ahora, en este caso me quedó esta expresión dividida entre la función v al cuadrado. Cuando ya simplifico la expresión y no hay más que hacer, pues quiere decir que eso va a representar a la derivada de esta función que nosotros tenemos originalmente en el problema. Esto es la derivada de esta función, que es una función racional. Observa que el orden es sumamente importante, porque si tú sigues lo que te está diciendo esta regla de derivación y aplicas las reglas fáciles de derivación, seguramente vas a tener éxito en derivar este tipo de funciones.